La lluvia golpeaba con furia contra los cristales cuando Natalia escuchó el débil golpe en su puerta. Eran las 11 de la noche, y nadie en su sano juicio estaría afuera con ese clima. Pero algo en ese sonido desesperado la hizo levantarse del sofá. Al abrir, encontró a un hombre empapado, con la ropa desgarrada y una mirada que mezclaba miedo y agotamiento. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo. Por favor, susurró con voz ronca. Solo necesito un lugar donde esconderme esta noche. Natalia debió cerrar la puerta. Debió llamar a la policía, pero en esos ojos verdes vio algo que reconoció. La desesperación de alguien huyendo de una vida que no podía soportar. Ella conocía esa sensación. 3 años atrás había escapado de su propio infierno, dejando atrás un matrimonio que la ahogaba y una familia que nunca la comprendió. Ahora vivía sola en ese pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, trabajando en una librería de viejo, construyendo una paz que había tardado años en encontrar. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. No sabía que ese simple acto de compasión cambiaría su vida para siempre. No sabía que el hombre tembloroso frente a ella era el príncipe Alessandro de Monteverdi, heredero de uno de los últimos reinos europeos, que había huido de su propio palacio horas antes de su boda, con una mujer que apenas conocía. No sabía que al darle refugio esa noche, estaba desafiando a toda una monarquía, desatando un escándalo internacional y, sin quererlo, abriéndole la puerta al amor más imposible y devastador de su vida. ¿No oye? Natalia le dio una toalla y ropa seca que había pertenecido a su hermano. El hombre se cambió en silencio en el baño, y cuando salió, ella ya había preparado té caliente y puesto mantas en el sofá. «Puedes quedarte esta noche», le dijo sin mirarlo directamente. «Pero mañana tendrás que irte. No hago preguntas, pero tampoco quiero problemas». Él asintió, tomando la taza con manos que aún temblaban ligeramente. «Me llamo Alessandro», dijo después de un largo silencio. No mencionó su apellido, no habló de títulos ni coronas. En ese momento, exhausto y vulnerable, solo era un hombre agradecido por un techo y un poco de calor humano. Esa primera noche, Natalia apenas durmió. Se quedó despierta en su habitación, escuchando cada ruido, preguntándose si había cometido una locura al dejar entrar a un desconocido. Pero algo en su intuición le decía que Alessandro no era peligroso. Había en él una tristeza profunda, una especie de peso invisible que reconocía muy bien. Era el peso de vivir una vida que no te pertenece. A la mañana siguiente, Alessandro apareció en la cocina justo cuando ella preparaba café. La luz del día revelaba más detalles. Tenía cortes en las manos, probablemente de trepar alguna valla, y una marca en la mejilla que parecía reciente. Pero lo que más llamó la atención de Natalia fue su porte. A pesar de la ropa prestada y el aspecto desaliñado, había en él una elegancia natural, una forma de moverse que delataba años de refinamiento. «Debería irme», dijo él, aunque su voz sonaba vacilante. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó Natalia, sorprendiéndose a sí misma. Alessandro negó con la cabeza. «No todavía, pero no puedo involucrarte en mis problemas». Natalia sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina. «Mira, no sé qué estás huyendo, y probablemente es mejor que no lo sepa, pero…» hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «¿Puedes quedarte unos días más? Hasta que encuentres algo. Tengo espacio de sobra. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? Me encantaría saber dónde están todos ustedes». La expresión de Alessandro se suavizó y por primera vez, Natalia vio algo parecido a una sonrisa en sus labios. «¿Por qué harías eso por un extraño?» «Porque alguien hizo lo mismo por mí una vez», respondió ella simplemente. Así comenzó un arreglo extraño. Alessandro dormía en el sofá, ayudaba con las tareas de la casa y, durante el día, mientras Natalia trabajaba en la librería, se quedaba en el apartamento leyendo o simplemente mirando por la ventana.
Parecía estar esperando algo, o quizás escondiéndose de algo. Natalia no preguntaba, y él no ofrecía explicaciones. Pasaron 3 días antes de que Alessandro empezara a bajar la guardia. Una noche, mientras cenaban la pasta que Natalia había preparado, él comenzó a hablar. No de su pasado, sino del presente, de lo que significaba sentirse atrapado en una vida diseñada por otros, de la asfixia de las expectativas, del precio de llevar un apellido que pesaba más que tu propia identidad. Suena a que vienes de una familia muy tradicional, comentó Natalia, sin sospechar lo cerca que estaba de la verdad. Podrías decirlo así, respondió él con una sonrisa amarga. Una familia donde tu vida no te pertenece desde el día en que naces. Natalia comprendía eso más de lo que él imaginaba. Su propia familia había intentado controlar cada aspecto de su existencia. ¿Con quién debía casarse? ¿Qué carrera debía estudiar? ¿Cómo debía comportarse? Había tardado 30 años en encontrar el coraje de decir no y construir su propia vida, por modesta que fuera. Con el paso de los días, una rutina cómoda se estableció entre ellos. Alessandro comenzó a acompañarla a la librería, ayudando a organizar estantes y empaquetar pedidos. Los clientes asumían que era su novio o esposo, y ninguno de los dos se molestaba en corregirlos. Había algo reconfortante en esa ficción simple, en pretender ser personas ordinarias viviendo una vida ordinaria. Fue durante una de esas tardes en la librería cuando Natalia notó que Alessandro miraba fijamente el televisor encendido en la esquina. Las noticias mostraban imágenes de un palacio, guardias reales y periodistas aglomerados. El volumen estaba bajo, pero ella pudo leer el titular. Continúa la búsqueda del príncipe Alessandro tras su desaparición el día de su boda. El rostro en la pantalla era inconfundible. El mismo hombre que ahora organizaba libros de segunda mano en su pequeña librería era el príncipe heredero de Monteverdi. Natalia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Alessandro se dio cuenta de que ella había visto la noticia. Sus miradas se encontraron y en ese momento, todas las mentiras no dichas se desmoronaron entre ellos. «Puedo explicarlo», comenzó él, pero Natalia levantó la mano. «No aquí», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más había visto. «Hablamos en casa». El camino de regreso al apartamento fue el más largo de sus vidas. Ninguno pronunció palabra. Natalia sentía una mezcla de traición, confusión y, sorprendentemente, preocupación. ¿En qué clase de problemas se había metido al ayudarlo? ¿Qué consecuencias tendría esto? Una vez dentro del apartamento, Alessandro se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro entre las manos. «Debí decírtelo desde el principio», murmuró. Lo siento tanto». «¿Eres realmente un príncipe?», preguntó Natalia, todavía procesando la información. «Sí, Alessandro Vittorio di Monteverdi, heredero al trono». «O lo era, hasta que huí». Levantó la mirada hacia ella, y sus ojos verdes estaban llenos de una vulnerabilidad cruda. Iban a casarme con una mujer que apenas conocía, por razones políticas y económicas. Toda mi vida ha sido así. Decisiones tomadas por otros, sonrisas falsas, protocolos absurdos. Esa noche, horas antes de la ceremonia, simplemente no pude hacerlo. Salté por una ventana del palacio y corrí. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que no podía entrar a esa catedral. Natalia se sentó lentamente frente a él. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Tienes idea del escándalo que has causado? Están buscándote por todas partes. Y yo podría tener problemas por esconderte. Lo sé. Y por eso me iré ahora mismo. No tenías idea de quién era. Nadie puede culparte. Yo solo... Su voz se quebró ligeramente. Solo necesitaba unos días de libertad, de ser una persona normal. Contigo, en esta librería, ayudando con cosas simples, por primera vez en mi vida me sentí real. Hubo un largo silencio. Natalia sabía que lo correcto era pedirle que se fuera, tal vez incluso llamar a las autoridades. Pero mirándolo allí, despojado de todo título y pompa, solo veía a un hombre desesperado por tener control sobre su propia vida.
lo mismo que ella había buscado años atrás. «Quedémonos aquí esta noche», dijo finalmente. «Mañana decidiremos qué hacer, Muila». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Natalia se encontró pensando en todas las implicaciones de la situación. Si alguien descubría que había estado albergando al príncipe fugitivo, su vida pacífica se destruiría. Los medios, la atención, el escrutinio público, todo lo que había oído resurgiría multiplicado por 1000. Pero una parte de ella, una parte que no quería admitir, no quería que él se fuera. Alessandro, por su parte, yacía en el sofá mirando el techo. Por primera vez en días, se permitió pensar en lo que había dejado atrás. Su familia, su prometida Isabella, los preparativos de la boda, el escándalo que su huida había causado. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar las consecuencias. Pero cada día con Natalia le daba más razones para querer permanecer perdido. A la mañana siguiente, la decisión fue tomada por ellos. Al encender el televisor, vieron que la búsqueda se había intensificado. Había recompensas ofrecidas por información, y la prensa internacional estaba haciendo un circo del asunto. La novia abandonada, Isabella de Saboya, había dado una conferencia de prensa lacrimosa que había conmovido a millones. «Tengo que alejarme de aquí», dijo Alessandro. «Cada día que paso aquí te pongo en más peligro». «¿A dónde irás?» «No lo sé. Tal vez al norte, a los Pirineos. Puedo esconderme en algún pueblo pequeño, cambiar mi apariencia». Hablaba con determinación, pero sus ojos decían otra cosa. No quería irse. Natalia sintió algo quebrarse en su pecho. En apenas una semana, este extraño se había convertido en una presencia reconfortante en su vida. Sus conversaciones nocturnas, la forma en que se reía con los clientes de la librería, cómo había reparado la ventana que llevaba meses rota, todo eso desaparecería. «Entonces vámonos juntos», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma. Alessandro la miró incrédulo. «¿Qué?» «Conozco un lugar, una cabaña en los Pirineos, cerca de la frontera con Francia. Era de mi abuelo. Está aislada. Nadie sabrá que estamos allí». Las palabras salían de su boca antes de que pudiera razonarlas. «Podemos quedarnos allí mientras decidimos qué hacer. Natalia, no puedo pedirte que dejes tu vida por mí. No lo estás pidiendo, lo estoy ofreciendo». Se acercó a él, y por primera vez, hubo entre ellos una intimidad diferente, cargada de algo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. «Además, ya estoy involucrada. Si te descubren ahora, vendrán por mí de todos modos. Al menos en la cabaña tendremos tiempo para pensar». Fue una decisión impulsiva, irracional, completamente opuesta a la vida cuidadosamente ordenada que Natalia había construido. Pero algo en su interior le decía que este hombre que había aparecido en su puerta durante una tormenta estaba destinado a cambiar todo. Y por primera vez en años, estaba dispuesta a arriesgarse. Empacaron solo lo esencial: ropa, comida, dinero en efectivo. Natalia dejó una nota vaga para su jefe en la librería, inventando una emergencia familiar. A las 2 de la tarde, estaban en carretera, alejándose de Barcelona en el viejo coche de Natalia, con Alessandro usando gafas de sol y una gorra para ocultar su rostro. Mientras las montañas comenzaban a dibujarse en el horizonte, ambos se preguntaban en silencio, ¿qué estaban haciendo realmente? ¿Era esto una huida necesaria o el comienzo de algo de lo que se arrepentirían para siempre? La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaban, y de una forma que ninguno de los dos podía anticipar. El viaje a los Pirineos tomó casi 5 horas. Durante el camino, Alessandro se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, mirando por la ventana como si estuviera memorizando cada detalle del paisaje. Natalia conducía concentrada, sus nudillos blancos sobre el volante, aún sin poder creer completamente lo que estaba haciendo. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente Alessandro cuando cruzaban un pequeño pueblo de montaña. «En que estoy ayudando a un príncipe fugitivo a esconderse de todo un reino», respondió ella con una risa nerviosa. «Creo que esto califica como el acto más loco de mi vida.
Todavía puedes dar la vuelta. Natalia lo miró de reojo. ¿Quieres que lo haga? No, admitió él suavemente. No quiero. Llegaron a la cabaña al atardecer. Estaba más deteriorada de lo que Natalia recordaba. Pintura descascarada, ventanas polvorientas, hierbas creciendo alrededor de la puerta. Pero era perfecta precisamente por su abandono. Nadie pensaría en buscar a un príncipe en un lugar así. El interior olía a humedad y madera vieja. Había una chimenea de piedra, una pequeña cocina, un baño rudimentario y 2 habitaciones con camas cubiertas de sábanas polvorientas. No había televisión ni internet, solo un radio antiguo que probablemente ni siquiera funcionaba. «Es perfecto», dijo Alessandro, y lo decía en serio. Es exactamente lo que necesitaba. Pasaron esa primera noche limpiando y organizando. Alessandro encendió la chimenea mientras Natalia preparaba una cena simple con las provisiones que habían traído. Había una extraña domesticidad en todo aquello, como si fueran una pareja normal retirándose a su refugio de montaña, en lugar de 2 fugitivos escondiéndose del mundo. Después de cenar, se sentaron frente al fuego con copas de vino que Natalia había tenido la previsión de empacar. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera íntima que hacía difícil mantener las distancias. «Cuéntame de tu familia», dijo Natalia de repente. «La real, no la versión oficial». Alessandro suspiró profundamente. «Mi padre es un hombre rígido, obsesionado con el deber y la tradición. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Y creo que con ella se fue cualquier calidez que pudiera haber existido en el palacio. Tengo una hermana menor, Alessandra, que es la única persona en mi familia que realmente me entiende. Debe estar preocupada ahora». Su expresión se oscureció. «Pero no puedo contactarla. Estarán monitoreando todas sus comunicaciones. Y la mujer con la que ibas a casarte. Isabela, ¿verdad? Isabela de Saboya. Es de otra familia aristocrática italiana. Nos conocimos 3 veces antes de que nuestros padres arreglaran el compromiso. Es hermosa, educada, perfecta en todos los sentidos objetivos, y completamente equivocada para mí». Se pasó una mano por el cabello en un gesto de frustración. «No la amo. Ella no me ama. Todo era por alianzas políticas, por fusionar fortunas y fortalecer lazos entre familias. Un matrimonio de negocios disfrazado de cuento de hadas para el público». «¿Alguna vez has estado enamorado?», preguntó Natalia, y luego se sonrojó. «Perdona, es muy personal». «No», respondió él, sosteniéndole la mirada. «Nunca he tenido la oportunidad. Cada mujer que conocía era evaluada como potencial esposa por mi familia. Cada relación era escrutada, diseccionada, juzgada por su conveniencia política. Eventualmente dejé de intentarlo. Es difícil amar cuando sabes que tu corazón no te pertenece». Natalia entendía ese sentimiento demasiado bien. Mi ex marido era así también. No un príncipe, obviamente, pero sí parte de una familia rica y tradicional. Me casé con él a los 23, pensando que estaba enamorada, sin darme cuenta de que solo estaba siguiendo el guión que mi familia había escrito para mí. Tardé 7 años en admitir que era miserable. Otros 2 en reunir el coraje para irme. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste la fuerza? Una noche me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era una extraña viviendo una vida que no era suya. Esa noche empaqué una maleta, tomé mis ahorros y me fui. Mi familia dejó de hablarme. Mi exmarido intentó arruinar mi reputación. Pero por primera vez en mi vida, podía respirar. Tomó un sorbo de vino. Construir esta nueva vida ha sido duro. A veces es solitario. Pero es mía, ¿entiendes? Es completamente mía. Alessandro se acercó imperceptiblemente. «Por eso me ayudaste. Porque viste en mí lo que tú misma viviste. Supongo que sí». Sus rostros estaban ahora a centímetros de distancia. El fuego crepitaba. El vino había aflojado sus defensas. Y en ese momento aislado del mundo, algo fundamental cambió entre ellos.
Alessandro levantó una mano, rozando suavemente la mejilla de Natalia con sus dedos. «No debería hacer esto», murmuró, pero no se apartó. «No», acordó Natalia. «No deberías». Pero cuando sus labios se encontraron, todos los «deberías» y «no deberías» se desvanecieron. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si ambos estuvieran probando algo prohibido. Luego se profundizó, años de soledad y restricción derramándose en ese único momento de conexión auténtica. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea que no podrían descruzar. Esto ya no era simplemente un refugio temporal. Se había convertido en algo mucho más complicado, mucho más peligroso y mucho más real. Los días siguientes en la cabaña transcurrieron en una burbuja fuera del tiempo. Se levantaban con el sol, preparaban desayunos simples, caminaban por los senderos de montaña donde nadie los reconocería. Alessandro, despojado de su título y sus responsabilidades, florecía de una manera que Natalia nunca había visto en nadie. Se reía más libremente, hablaba sin medir cada palabra, se movía sin la rigidez del protocolo real. Natalia, por su parte, redescubría la alegría de la compañía íntima. Habían pasado 3 años desde que se permitiera confiar en alguien, y con Alessandro no había que fingir, no había que interpretar un papel. Podían ser simplemente ellos mismos, 2 almas heridas encontrando consuelo en la presencia del otro. Pero la realidad es terca, y no permite que las burbujas duren para siempre. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, Natalia bajó al pueblo cercano para comprar provisiones. Mientras pagaba en el pequeño supermercado, escuchó al tendero hablando con otro cliente. Han aumentado la recompensa por información sobre el príncipe desaparecido. 50.000 euros ahora. Dicen que podría estar en cualquier parte de España o Francia. Natalia sintió que la sangre se le helaba. Pagó rápidamente y salió. Pero en el estacionamiento, algo la detuvo. Un coche con placas gubernamentales estaba aparcado frente al único hotel del pueblo. 2 hombres con trajes oscuros hablaban con el dueño del hotel, mostrándole una fotografía. No necesitaba ver la foto para saber de quién se trataba. La búsqueda se estaba acercando. Condujo de regreso a la cabaña más rápido de lo prudente, su corazón latiendo con fuerza. Encontró a Alessandro leyendo en el porche, disfrutando del sol de la tarde. La expresión en el rostro de Natalia le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Qué pasó? Están en el pueblo, 2 hombres, probablemente seguridad real o algo así, mostrando tu foto. Alessandro, nos están encontrando. Él se puso de pie, toda la paz de las últimas semanas evaporándose de su rostro. Entonces tenemos que irnos. ¿Ahora? ¿A dónde? No podemos seguir huyendo para siempre. Lo sé. Se pasó las manos por el rostro, un gesto que Natalia había aprendido a reconocer como señal de su lucha interna. Lo sé, pero necesito más tiempo. Solo un poco más de tiempo antes de enfrentar todo aquello. Natalia se acercó y tomó sus manos. Alessandro, escúchame. Eventualmente tendrás que tomar una decisión real. O vuelves y enfrentas tu vida allá, o renuncias a todo y construyes una nueva vida aquí. Pero no puedes existir en este limbo para siempre. ¿Y si te elijo a ti?, preguntó él de repente, con una intensidad que la sorprendió. ¿Y si renuncio a la corona, al título, a todo, y me quedo contigo? El corazón de Natalia dio un vuelco. Era lo que secretamente había estado deseando escuchar. Pero ahora que las palabras flotaban entre ellos, se dio cuenta de lo imposibles que eran. No puedes hacer eso por mí. Sería una decisión demasiado grande, demasiado cargada de arrepentimiento futuro. ¿Y si en 5 años me miras y ves todo lo que perdiste por mí? ¿Y si en 5 años te miro y veo todo lo que gané? Antes de que Natalia pudiera responder, escucharon el sonido inconfundible de vehículos acercándose por el camino de tierra. No uno, sino varios. El tiempo de las decisiones hipotéticas había terminado. La realidad había llegado a su puerta, y con ella, todas las consecuencias que habían estado evitando.
Alessandro y Natalia se miraron, y en ese intercambio silencioso, supieron que las próximas horas definirían no solo su futuro juntos, sino sus futuros individuales. El cuento de hadas se había terminado. Ahora comenzaba la parte difícil. La puerta trasera. Susurró Natalia urgentemente, tomando la mano de Alessandro. Hay un sendero que lleva al bosque. Si corremos ahora, podemos... Pero él no se movió. En cambio, la jaló suavemente hacia él, abrazándola con una intensidad desesperada. No más huidas, dijo con voz firme pero cargada de emoción. He pasado toda mi vida escapando de una forma u otra, de responsabilidades, de decisiones y de mi propia verdad. Contigo aprendí lo que significa ser valiente de verdad. No puedo pedirte que sigas huyendo conmigo. Alessandro, por favor. El sonido de puertas de coches cerrándose interrumpió sus palabras. Voces masculinas en italiano llenaron el aire. Sabemos que está ahí, Alteza. Salga pacíficamente, por favor, Napopot. Alessandro miró hacia la puerta, luego de regreso a Natalia. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas no derramadas. Estos días contigo han sido los más reales de toda mi vida. Me mostraste lo que significa vivir por elección propia, no por obligación. Y ahora tengo que tomar mi propia elección. ¿Qué vas a hacer? Lo correcto, pero a mi manera. Besó su frente suavemente, después sus labios. Un beso que sabía a despedida y promesa al mismo tiempo. Luego, antes de que ella pudiera detenerlo, abrió la puerta. Afuera había 3 vehículos negros, 6 hombres en trajes oscuros, guardias de seguridad real, rodeaban la cabaña, y en el centro, de pie con una postura que irradiaba autoridad contenida, estaba un hombre mayor que compartía los mismos ojos verdes de Alessandro. El rey Lorenzo de Monteverdi, su padre. «Papá», dijo Alessandro, su voz sin inflexión. «Alessandro». El rey lo examinó de arriba abajo. Su expresión una mezcla de alivio y furia controlada. 3 semanas. 3 semanas de escándalo internacional, de humillación para nuestra familia, de Isabella llorando en televisión nacional, de inversores nerviosos y aliados cuestionando la estabilidad de nuestro reino. ¿Tienes idea del daño que has causado? Sí, respondió Alessandro simplemente. Y lo haría de nuevo. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del rey. Claramente esperaba disculpas, explicaciones atropelladas, tal vez incluso súplicas. No está tranquila, defensa. Hay una mujer ahí dentro, continuó el rey, su voz endureciéndose. Nuestros investigadores dicen que te ha estado escondiendo. Será procesada por... ¡No!, interrumpió Alessandro con una firmeza que hizo que todos los presentes se tensaran. Natalia no sabía quién era yo cuando me dio refugio, y cuando lo descubrió, intentó convencerme de que volviera. Si alguien debe ser responsable aquí, soy yo, solo yo. Natalia apareció en el umbral de la puerta en ese momento, pálida pero digna. No necesitas protegerme, Alessandro. Puedo hablar por mí misma. Los ojos del rey se posaron en ella, evaluándola. Natalia sintió el peso de esa mirada. Décadas de poder y privilegio examinándola como se examinaría a un insecto bajo un microscopio. Pero había pasado por demasiado en su vida para dejarse intimidar ahora. «Majestad», dijo, haciendo una pequeña reverencia que era cortés sin ser servil. Su hijo llegó a mi puerta durante una tormenta, empapado y desesperado. Le di refugio porque es lo que cualquier persona decente haría. Si eso es un crimen en su reino, entonces me declaro culpable. Por un largo momento, nadie habló. Luego, inesperadamente, algo parecido al respeto cruzó el rostro del rey. Veo por qué mi hijo encontró consuelo aquí. Tienes coraje. Se volvió hacia Alessandro. Pero el coraje no resuelve crisis internacionales. Tenemos que volver. Ahora, hay mucho que reparar. Volveré, dijo Alessandro, y Natalia sintió su corazón quebrarse, pero con condiciones. El rey entrecerró los ojos peligrosamente. No estás en posición de poner condiciones.
Por el contrario, creo que lo estoy. Alessandro dio un paso adelante, y por primera vez, Natalia vio en él al príncipe que estaba destinado a ser. Fuerte, decidido, inequívoco. He tenido 3 semanas para pensar, para entender lo que realmente quiero de mi vida. Volveré a Monteverdi. Enfrentaré las consecuencias de mis acciones. Me disculparé personalmente con Isabella, pero no me casaré con ella. El compromiso fue un error, para ambos. Alessandro sostuvo la mirada de su padre sin vacilar. Isabella merece a alguien que la ame de verdad, no a alguien cumpliendo con una obligación, y yo merezco la oportunidad de encontrar lo mismo. Volveré como tu heredero, cumpliré con mis deberes hacia el reino, pero mi vida personal será mía, no negociable. El rey respiró profundamente, su rostro enrojeciendo. Y esta mujer, ¿pretendes traerla contigo? ¿Convertir esta aventura en algo público? Esta mujer tiene un nombre, es Natalia, y no pretendo arrastrarla al circo mediático que será mi vida cuando regrese. Pero tampoco pretendo olvidarla o fingir que estas semanas no significaron nada. Alessandro miró hacia atrás, hacia Natalia, y en sus ojos había tanto amor como dolor. Lo que pase entre nosotros será nuestra decisión, no tuya. Natalia sintió lágrimas picando sus ojos. Sabía lo que esto significaba. Alessandro regresaría a su mundo, y ella al suyo. Tal vez se volverían a ver, tal vez no. El abismo entre sus mundos era demasiado grande para cruzarlo fácilmente. El rey observó a su hijo por un largo momento, y algo en su expresión se suavizó apenas perceptiblemente. «Has crecido», dijo finalmente. «No de la manera que yo hubiera elegido, pero has crecido». Suspiró, de repente pareciendo mucho más viejo. «Está bien. Romperemos el compromiso con Isabella de manera que preserve su dignidad y la nuestra. Pero habrá condiciones, Alessandro. Tendrás que ganarte la confianza del pueblo nuevamente, y eso llevará tiempo. Lo entiendo. Entonces vámonos. El jet está esperando en Barcelona». Alessandro asintió, pero no se movió inmediatamente. En cambio, se volvió hacia Natalia. Los guardias retrocedieron discretamente, dándoles un momento de privacidad relativa. «Ven conmigo», susurró Alessandro tomando sus manos. «Sé que es complicado, sé que habrá escrutinio y atención mediática y miles de complicaciones, pero no quiero perderte, no ahora que finalmente encontré algo real». Natalia sintió las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Alessandro, tu mundo me devoraría. Pasé años construyendo una vida tranquila, lejos de los reflectores. No soy material de princesa, no sé de protocolos ni de etiqueta real. Sería un desastre. O serías exactamente lo que ese mundo necesita, alguien auténtico, alguien real. Necesito tiempo», dijo ella finalmente, su voz quebrándose. «Necesito pensar, procesar todo esto. No puedo tomar una decisión así en este momento, con tu padre esperando y guardias por todas partes. Es demasiado». Alessandro cerró los ojos, asintiendo lentamente. Sabía que era una respuesta justa, incluso si no era la que quería escuchar. «Te daré tiempo, todo el tiempo que necesites. Pero por favor, no desaparezcas de mi vida. Por favor». «No lo haré, te lo prometo». Se besaron una última vez, un beso salado por lágrimas, cargado de palabras no dichas y futuros inciertos. Luego Alessandro se separó, caminó hacia los vehículos, y sin mirar atrás, entró en uno de ellos. Natalia permaneció en el porche de la cabaña, viendo cómo la caravana de vehículos desaparecía por el camino de tierra, llevándose con ellos al hombre que había transformado su vida en apenas 3 semanas. El silencio que dejaron atrás era ensordecedor. Se dejó caer en los escalones del porche y lloró. Lloró por lo que había encontrado y lo que había perdido, por la imposibilidad de su situación, por la crueldad del destino que le había dado una muestra de amor verdadero solo para arrebatárselo. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas,
hasta que el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranjas y rosas. Cuando finalmente se levantó, sabía que tenía decisiones que tomar. Grandes decisiones que cambiarían el curso de su vida una vez más. Pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores, tomaría esas decisiones sabiendo exactamente lo que quería, incluso si conseguirlo parecía imposible. Los días siguientes fueron un torbellino. Natalia volvió a Barcelona, pero su apartamento ya no se sentía como un refugio. Cada rincón le recordaba a D'Alessandro. El sofá donde había dormido, la cocina donde habían compartido desayunos tranquilos, la pequeña mesa donde habían jugado cartas por las noches. Su ausencia era palpable, un vacío que ninguna distracción podía llenar. La historia había explotado en todos los medios internacionales. El príncipe fugitivo regresa, romance secreto con mujer misteriosa, gritaban los titulares. Fotografías borrosas de Natalia comenzaron a circular, tomadas por algún lugareño del pueblo de montaña que había vendido la información. Los periodistas acampaban frente a la librería donde trabajaba, haciendo imposible que viviera su vida normal. Su jefe, un hombre amable pero pragmático, le sugirió que tomara unas vacaciones extendidas, hasta que las cosas se calmaran. En otras palabras, la estaban despidiendo sutilmente para evitar el circo mediático. Natalia no podía culparlo. Su teléfono sonaba constantemente. Productores de talk shows ofreciéndole dinero por entrevistas exclusivas. Tabloides queriendo su versión de la historia. Incluso un agente literario sugiriendo que escribiera un libro. Ignoró todas las llamadas excepto una. ¿Natalia? La voz era femenina, joven, con un acento italiano similar al de Alessandro. Soy Alessandra, la hermana de Alessandro. Por favor, no cuelgues. Natalia se sentó lentamente. ¿Cómo conseguiste mi número? Alessandro me lo dio. Mira, sé que esto es extraño, pero necesitaba hablar contigo. Mi hermano no está bien, quiero decir, físicamente está bien, pero está hundido. Cumple con sus obligaciones, sonríe para las cámaras, dice las palabras correctas, pero puedo ver que está roto por dentro. No sé qué quieres que haga, dijo Natalia, su voz más áspera de lo que pretendía. Quiero que sepas la verdad. La ruptura del compromiso con Isabella fue complicada. Su familia está furiosa. Están amenazando con retirar inversiones importantes. Mi padre está bajo una presión tremenda. Y en medio de todo esto, la prensa está pintando a Alessandro como un príncipe irresponsable que abandonó a su prometida por un capricho romántico. ¿Y tú qué opinas? Hubo una pausa. Opino que mi hermano fue valiente. Opino que finalmente se atrevió a elegir su propia felicidad. Y opino que merece luchar por ella, incluso si eso significa enfrentar a toda nuestra familia y a un reino entero. Alessandra respiró profundamente. Pero también opino que no puede hacerlo solo. Necesita saber que no está luchando por un fantasma, por un recuerdo de 3 semanas en una cabaña. Necesita saber si tú también estás dispuesta a luchar. Las palabras de Alessandra resonaron en Natalia durante días. ¿Estaba dispuesta a luchar? ¿Estaba dispuesta a renunciar a su vida tranquila, a su privacidad, a su paz duramente ganada, por la posibilidad de un futuro con Alessandro? Una tarde, mientras escondida en su apartamento evitaba las cámaras afuera, Natalia recibió un paquete. No había remitente, pero reconoció la elegante caligrafía en la dirección. Dentro había una carta y un pequeño objeto envuelto en seda. Mi querida Natalia, comenzaba la carta. No he dejado de pensar en ti ni un solo día desde que nos separamos. Sé que prometí darte tiempo y mantengo esa promesa, pero necesitas saber algunas cosas. La prensa te está pintando como una villana, como la mujer que sedujo al pobre príncipe ingenuo. Es mentira, y lo sabes, pero también sé cuánto odias estar en el centro de atención, cuánto valoras tu privacidad. Y me mata saber que mi mundo te está haciendo daño. He hablado con mi padre. Hemos llegado a un acuerdo. Romperé mi compromiso con Isabella formalmente en 2 semanas, en una conferencia de prensa pública.
Les diré a todos que la decisión fue mía, que Isabela es inocente en todo esto, y que asumo completa responsabilidad. También les diré que conocí a alguien. No diré tu nombre a menos que tú me lo permitas. No compartiré fotos ni detalles. Pero no fingiré que no existes. No esconderé lo que siento. Después de eso, el camino estará despejado, legalmente, políticamente, moralmente. Pero solo si tú quieres caminarlo conmigo. No te pido que te mudes al palacio mañana. No te pido que cambies quién eres. Solo te pido que consideres la posibilidad de que podamos construir algo juntos. Algo que honre tanto tu necesidad de autenticidad como mis responsabilidades hacia mi reino. Piénsalo. Y cuando estés lista, llámame al número en la parte de atrás de esta carta. Tuyo. Siempre. Alessandro P. D. El objeto envuelto era de mi madre, una de las pocas cosas que me dejó. Me gustaría que lo tuvieras, sin importar lo que decidas. Con manos temblorosas, Natalia desenvolvió la seda. Dentro había un pequeño broche antiguo de plata y zafiros, delicado y hermoso. No era ostentoso como esperarías de una joya real, sino íntimo, personal. El tipo de cosa que usarías cerca del corazón. Esa noche, Natalia no durmió. Se quedó despierta mirando el broche, leyendo la carta una y otra vez, pesando sus opciones. Podía quedarse en Barcelona, esperar a que el escándalo se desvaneciera, eventualmente recuperar su vida tranquila. Era la opción segura, la opción que había pasado años construyendo. O podía hacer algo completamente loco, algo aterrador, algo que la versión de sí misma de hace un mes nunca habría considerado. Podía elegir el amor, con todas sus complicaciones e incertidumbres. A las 3 de la mañana, tomó su decisión. Con el corazón latiendo aceleradamente, marcó el número en la parte de atrás de la carta. Respondió al segundo tono. ¿Natalia? La voz de Alessandro sonaba ronca, probablemente despertado del sueño. ¿Eres tú? Soy yo. Respiró profundamente. Y tengo algo que decirte. 2 semanas después, el salón de prensa del Palacio Real de Monteverdi estaba lleno hasta el último asiento. Periodistas de todo el mundo se habían congregado para lo que prometía ser una de las conferencias de prensa más importantes en la historia moderna del reino. Alessandro entró con su padre y su hermana, vistiéndose con el uniforme ceremonial real que tanto había odiado usar. Pero ahora lo llevaba diferente, con una postura que hablaba de propósito y convicción más que de obligación. Damas y caballeros, comenzó su voz clara y firme. Gracias por estar aquí hoy. He pedido esta conferencia de prensa para abordar directamente los eventos de las últimas semanas y para hacer algunos anuncios importantes sobre mi futuro y el futuro de nuestro reino. Las cámaras parpadeaban, los periodistas se inclinaban hacia adelante, cada palabra siendo grabada, analizada, transmitida en vivo a millones alrededor del mundo. Primero, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a Isabela de Saboya y su familia. Mi decisión de huir el día de nuestra boda fue cobarde, y la hirió de maneras que lamento profundamente. Isabela es una mujer extraordinaria que merece mucho mejor de lo que yo podría haberle dado. Nuestro compromiso fue un error, no porque haya algo malo con ella, sino porque no estábamos enamorados, y un matrimonio sin amor es una mentira que eventualmente daña a todos los involucrados. Hubo murmullos en la sala. Alessandro esperó a que se calmaran antes de continuar. Segundo, quiero hablar sobre lo que la prensa ha llamado mi romance secreto. Es cierto que conocí a alguien que me mostró lo que significa vivir auténticamente, que me dio el coraje de enfrentar las verdades que había estado evitando toda mi vida. Esa persona es extraordinaria, y me niego a permitir que sea vilificada por la prensa o por cualquier persona por el simple hecho de haberme mostrado compasión cuando la necesitaba. ¿Quién es ella, Mucha Alteza?, gritó un periodista. Alessandro sonrió ligeramente. Su nombre es Natalia Ferreira, y en lugar de hablar por ella, he invitado a que esté aquí hoy para hablar por sí misma.
El murmullo en la sala se convirtió en un rugido de sorpresa, cuando una puerta lateral se abrió y Natalia entró. Vestía un simple vestido azul oscuro, elegante sin ser ostentoso. Su cabello estaba suelto, sin el peinado elaborado que un estilista real hubiera insistido en hacer. Era completamente ella misma, y Alessandro la miró como si fuera la única persona en la sala. Natalia se acercó al podio, sus manos temblando ligeramente pero su voz firme cuando comenzó a hablar. Buenos días, soy Natalia Ferreira, y sí, soy la mujer que dio refugio al príncipe Alessandro cuando apareció en mi puerta durante una tormenta hace poco más de un mes. Se detuvo, mirando directamente a las cámaras. No lo hice esperando recompensa, reconocimiento o romance. Lo hice porque era lo correcto. Y cuando descubrí quién era realmente, no lo entregué a las autoridades porque vi en él algo que reconocí. Un alma desesperada por libertad, por autenticidad, por el derecho de elegir su propio camino. ¿Está enamorada del príncipe?, gritó otro periodista. Natalia se sonrojó ligeramente, pero sostuvo la mirada de la cámara. Sí, me enamoré de él. No del príncipe, sino del hombre. Del hombre que reparó mi ventana rota, que organizaba libros en mi librería, que se reía de mis chistes malos y compartía sus miedos más profundos frente a una chimenea. Ese es el hombre del que me enamoré. Se volvió para mirar a Alessandro. Y ese es el hombre por el que estoy dispuesta a enfrentar todo esto, el escrutinio, la atención, la presión. Porque él vale la pena. Y porque el amor real, el amor auténtico, vale la pena luchar por él. La sala estalló en preguntas, flashes de cámaras, caos controlado. Pero Alessandro solo tenía ojos para Natalia. Se acercó a ella, tomó su mano frente a todas esas cámaras, frente a su padre, frente al mundo entero. Hay una última cosa que quiero anunciar, dijo Alessandro, su voz cortando el ruido. He hablado extensamente con mi padre sobre el futuro de nuestro reino y mi papel en él. Permaneceré como heredero al trono. Cumpliré con mis deberes y responsabilidades hacia Monteverdi, pero también viviré mi vida según mis propios términos. Se volvió completamente hacia Natalia, ignorando las cámaras ahora. No te pediré que te cases conmigo hoy. Sería apresurado, sería injusto, considerando todo lo que has sacrificado solo por estar aquí. Pero te pido que me des la oportunidad de cortejarte apropiadamente. Demostrarte que nuestro amor puede sobrevivir fuera de la burbuja de esa cabaña, que puede crecer y fortalecerse incluso bajo el peso de una corona. Natalia sintió lágrimas en sus ojos. ¿Y si no puedo con todo esto? ¿Y si el peso de tu mundo es demasiado? Entonces lo llevaremos juntos. Y si es demasiado, encontraremos una manera de aligerar la carga. Pero no te pediré que cambies quién eres. Te lo prometo. En ese momento, frente a docenas de cámaras y cientos de periodistas, Natalia hizo algo completamente impropio para una futura posible princesa. Se paró de puntillas y besó a Alessandro. Un beso que no dejaba dudas sobre sus sentimientos, sobre su decisión, sobre su futuro juntos. El flash de las cámaras era casi cegador. Mañana, esa imagen estaría en la portada de cada periódico del mundo. Pero en ese momento, ninguno de los dos se preocupaba por eso. Después de la conferencia de prensa, el rey Lorenzo se acercó a Natalia. Ella se tensó, esperando críticas o condiciones. Pero en cambio, él extendió su mano. Señorita Ferreira, dijo formalmente, bienvenida a la familia real, o al menos al caos que la rodea. Había un destello de humor en sus ojos. Amaipotijo es terco, como su madre, y parece que ha encontrado a alguien igualmente terca. Probablemente es lo que necesita. Majestad, respondió Natalia, estrechando su mano. Prometo hacer mi mejor esfuerzo para honrar a su familia y a su reino. Pero también prometo nunca dejar de ser yo misma. No esperaría menos. El rey miró a su hijo, que estaba hablando con Alessandra al otro lado de la sala. Cuídalo. Y por favor, enséñele algo sobre el equilibrio entre deber y felicidad.
Yo fracasé en eso, claramente. Los meses siguientes no fueron fáciles. Natalia tuvo que aprender protocolos, lidiar con la atención constante de los medios, navegar las complejas políticas del palacio. Hubo días en que quiso renunciar, huir de vuelta a su pequeño apartamento en Barcelona y su vida tranquila. Pero cada vez que dudaba, Alessandro estaba ahí. La apoyaba sin sofocarla, la defendía sin tratarla como si fuera frágil, la amaba sin intentar cambiarla. Juntos encontraron maneras de mantener su autenticidad incluso dentro de los confines del protocolo real. Natalia insistió en mantener su trabajo, aunque ahora era en una fundación de alfabetización que ella misma ayudó a crear. Alessandro la acompañaba cuando podía, feliz de estar en bibliotecas y escuelas en lugar de en interminables cenas de estado. Alessandra se convirtió en su aliada y amiga cercana, ayudándola a navegar el laberinto del palacio y defendiéndola de las críticas de los cortesanos más tradicionales. Incluso Isabela de Saboya, después del shock inicial, encontró su propia felicidad. 6 meses después del escándalo, anunció su compromiso con un empresario italiano, al que había conocido años atrás, pero que sus padres habían considerado inapropiado. Ahora, liberada de las expectativas, pudo seguir su corazón. Un año después de aquella noche tormentosa, Alessandro llevó a Natalia de regreso a la cabaña en los Pirineos. Estaba renovada ahora, pero conservaba su encanto rústico. Se sentaron frente a la misma chimenea donde se habían besado por primera vez, bebiendo vino y recordando. ¿Te arrepientes?, preguntó Alessandro, su mano entrelazada con la de ella. Natalia lo pensó honestamente. Había sacrificado mucho, su privacidad, su vida tranquila, su anonimato. Pero también había ganado mucho: amor verdadero, propósito, la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo a través de su trabajo de caridad. No, respondió finalmente. Algunos días son difíciles, algunos días extraño cuando nadie me conocía y podía caminar por la calle sin guardaespaldas. Pero no me arrepiento de ti. Nunca me arrepentiré de ti. Alessandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Entonces, Natalia Ferreira, un año después de que me abrieras tu puerta y tu corazón, te pregunto oficialmente, ¿te casarías conmigo? No porque sea un príncipe, sino porque soy el hombre que ama todo sobre ti, que quiere pasar el resto de su vida aprendiendo nuevas cosas sobre ti, que promete construir contigo una vida que honre tanto tus sueños como los míos. El anillo dentro de la caja era hermoso pero simple. Un solo diamante rodeado de los mismos zafiros del broche que Alessandro le había dado meses atrás. Era perfecto. Sí, dijo Natalia, lágrimas corriendo por sus mejillas. 1000 veces sí. Y mientras Alessandro deslizaba el anillo en su dedo y la besaba bajo la luz del fuego, ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor que había sobrevivido tormentas literales y figurativas, que había sido forjado en adversidad y había emergido más fuerte, que era lo suficientemente grande como para abarcar 2 mundos muy diferentes. La boda, 6 meses después, fue un evento internacional. Pero en medio de toda la pompa y ceremonia, cuando Alessandro y Natalia se miraron a los ojos frente al altar, todo lo demás se desvaneció. En ese momento, no eran un príncipe y una plebeya, no eran un cuento de hadas para las masas. Eran simplemente 2 personas que se habían salvado mutuamente, que habían tenido el coraje de elegir el amor sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la expectativa. Años después, cuando la reina Natalia, un título con el que nunca se sintió completamente cómoda, pero que llevaba con gracia, contaba su historia a sus hijos, siempre volvía a esa noche tormentosa. Todo cambió con un simple acto de compasión. Les decía, ya abrí mi puerta a un extraño, y sin saberlo, abrí mi vida a una aventura extraordinaria. La lección, mis amores, es esta. Nunca sabes quién podría estar tocando a tu puerta, literal o figurativamente. Pero si actúas con bondad, con coraje y con corazón abierto,
podrías encontrar que la persona que estás salvando termina salvándote también. Y así, la historia del príncipe que escapó de su boda y la mujer que le dio refugio se convirtió en leyenda, un recordatorio de que el amor verdadero todavía existe, que vale la pena luchar por él, y que a veces los mejores cuentos de hadas son aquellos que comenzamos cuando tenemos el coraje de escribir nuestro propio final.